Ok, muy bien. Muy buenas noches con todos ustedes. Una vez más, vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Disculpen que no lo había mencionado anteriormente, pero Romanos capítulo número 12 y leemos los versículos 1 y 2. ¿Sí? Vamos a centrar nuestra atención en el versículo número 2 en esta noche. Esa es la idea. Leamos los dos primeros versículos del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerden que en el versículo 1, básicamente lo que hemos hablado es que la adoración y el servicio a Dios es algo racional, ¿sí? Hoy, sin embargo, vamos nosotros a estudiar en el versículo número 2, que esa nuestra razón o nuestros pensamientos deben ser alterados, deben ser cambiados para que nosotros podamos adorar racionalmente en el Señor. ¿Vale? Hay algo que basado en ambos versículos, y los vamos a ver, no es que en ambos versículos, en realidad basado en el versículo número 1, que tiene que ver con la adoración y lo anoté, no sé qué tan correcto estoy, pero escribí lo siguiente, ¿no? La adoración y el servicio a Dios debe ser conducido por la razón, o sea, esto es la inteligencia, ¿no? Y motivado por lo que el Espíritu hace entender a nuestro corazón sobre las misericordias de Dios a nuestro favor. ¿Tiene sentido? Vuelvo a repetir. Sí, cierto, es racional. Si hay algo en este aspecto que es emocional, ¿no? O del corazón, como nosotros lo relacionamos, es el saber lo misericordioso que Dios es por nosotros. ¿Sí? O sea, en eso debe basarse todo esto. Es más, Jesús, cuando enseñó de la adoración, dijo en espíritu y en verdad. ¿Sí? La parte nuestra, esto es de entender, oye, es en razón a lo que Jesús hizo por nosotros, por las misericordias de Dios, y hacerlo en una manera racional. Lamentablemente, muchos piensan que la adoración debe ser un tema todo alborotado, todo emotivo, ¿no? Que simplemente deja que las sensaciones te lleven. Bíblicamente hablando, no es eso. Bíblicamente hablando, es no. Es en base a la razón, pero sí motivado por lo que Dios ha hecho por nosotros, su misericordia. ¿Sí? En esta noche decía, vamos nosotros a centrar nuestra atención en el versículo número 2. Si usted tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar del versículo número 1, que la semana pasada, y creo antepasada también lo vimos, estamos avanzando muy lentamente. Ustedes hacen muchas preguntas y por esa razón es que nos detenemos. Tengo que defenderme en alguna manera. Hermano Percy, Adelante, hermano Rubén. cuando ¿Cuándo? dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Ah, cuando dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, significa nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, cambiar a la manera del todo Señor. nuestro ser. No, pero eso del cambio lo vamos a ver en un ratito, en el versículo número 2. Pero Ya, sí, lo que pero Dios desea es que dice acá, nosotros, o sea, ofrezcamos todo, absolutamente todo nuestro ser a Él en razón a su misericordia. nuestro lenguaje, nuestra forma de contestar, todo. En verdad que todo. Y a veces no solo, bueno, no solo el lenguaje, sino las intenciones también, ¿no? Porque
A veces, cierto, quizás uno hasta puede hablar bien, pero intencionado, ¿sí? A quizás darle una, como decimos, ¿no? Darle una chiquita por ahí, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que entender, es todo, absolutamente todo, ¿sí? Eh, en el Pastor, versículo, sí, disculpe. la semana pasada estuviste hablando sobre esa misericordia de Dios Ajá. y también sobre ese sacrificio vivo que tiene que ser agradable a Dios. Y bueno, me quedó una duda, sí, solo que como ya era, el tema era bastante abrangente, ¿no? Entonces, te iba a hacer esta pregunta en esta clase. Ajá. Si el versículo, el primero nos dice que todo ese sacrificio vivo por parte de nosotros tiene que ser agradable a Dios. ¿Cómo saber, pastor, si mi rendición es agradable a Dios? Porque realmente soy un hombre pecador y antes la Biblia lo dice mismo en Romanos, no hay ni aún uno que se salve. Entonces siempre voy a estar cometiendo errores, siempre Ciertamente, fallaré. Entonces, ¿cómo saber, ciertamente. cómo saber si esa rendición será agradable a Ok. Dios? Primero, recuerden siempre la razón. Sí, o sea, es el culto racional, es el pensamiento. Sabemos que nosotros no somos perfectos. Eso es lo cierto. Muy bien. Entonces, luego el hecho de que debe ser racional en base a lo que entendamos el Señor quiere de nosotros. Y eso viene en el versículo 2. Sí, o sea, esa parte viene en el versículo número 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice el versículo número 2? Dice, no os conforméis a este ciclo. ¿Sí? Eh, la palabra conformar, o ¿no? Conforméis aquí, es básicamente el conformar una cosa a otra. ¿Sí? Entonces, no conformemos nuestra fe a lo que este mundo enseña, lo que este mundo piensa o lo que este mundo practica. Por ejemplo, podemos decir, y hace ratito lo dijimos, ¿no? La adoración debe simplemente uno dejarse llevar por los sentimientos, porque eso es lo que el mundo hace. ¿Sí? No, no tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice y razonar al respecto, ¿no? Entonces, tiene que ver con la razón. Eh, una manera de cómo es que este verbo, ¿sí? Significa y se usa también, se encuentra en Primera de Pedro, ¿sí? Para ver cómo es que se usa esta palabra. Primera de Pedro, en el capítulo número, vamos a regresar obviamente a Romanos, pero Primera de Pedro, en el capítulo número 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro 1, versículos del 13 hasta el 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro, casi al final de la Biblia, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos. La palabra ceñid los lomos es fájense y a trabajar. Fájense y a hacer sus labores. Fájense y sean responsables. Fájense y hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Dice, por tanto, ceñid los lomos, ¿de qué cosa menciona acá? De vuestro entendimiento. O sea, ajuste sus pensamientos. ¿A qué debemos ajustar los pensamientos? Bien, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, ¿cómo es que debemos hacer eso? ¿Cómo es que nos bajamos el entendimiento?
¿Cómo es que somos sobrios? Bueno, dice en el versículo 14, como hijos obedientes. Ahí es que estamos bajando nuestro entendimiento. Estamos siendo o tratando de ser obedientes. ¿Cómo es que sabemos, mi hermano José, hiciste esta pregunta? ¿Cómo sé si esto es agradable? Bueno, si es conforme a lo que Dios dice, en fe, esto es agradable a Dios. ¿Entiendes? ¿Sí? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Por eso, una vez más, o sea, nos está diciendo, no nos conformemos a lo que éramos antes. ¿Qué éramos antes? Éramos carnales. Sí, eso éramos antes. ¿Sí? O sea, no nos conformemos a ello. Si es que nosotros hemos hecho las paces con Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? Una nueva naturaleza en nosotros. La vieja naturaleza va a estar ahí, sí, va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, usted decide, o hace caso a la vieja naturaleza, ¿sí? O hace caso a la nueva. Fajarse el entendimiento sería, haga caso a la nueva naturaleza, obedezca en el ser. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está aquí reflejando y expresando. Dice nuevamente, ¿sí? Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis, ¿sí? Y eso es el uso de la palabra, repito, ¿sí? En Romanos esta es la palabra, conformarse. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, esto es conformar algo a otra cosa. ¿Sí? O sea, estamos conformando. ¿Sí? Y aquí se habla, pues, no os conforméis a la vieja naturaleza. Ya no, ya no. ¿Sí? Eh, eso sería distinto u opuesto a lo que se nos dice en la Biblia. En la Biblia se nos dice, entrégate todo en sacrificio. Pero si yo, en lugar de entregarle todo en sacrificio al Señor, estoy separando una parte mía para nuevamente entregarme a lo carnal, estamos siendo injustos con todo el mundo. Primero con Dios, con nosotros mismos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos maltratando. Muy bien. Entonces, decía en el versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire usted, qué triste somos nosotros, porque muchas veces cuando nosotros vamos hacia la carne, hasta muchas veces podemos sentirnos, soy fuerte, yo hago lo que yo quiero. No, lo que estás expresando es cuán ignorante sigue siendo, ¿sí? O cuán ignorante seguimos siendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos regresando a aquello que nos gobernó, nos maltrató y nos condenó. No que vamos a ser condenados nuevamente, porque recuerde, una vez que uno hace las paces con Dios a través de Jesús, eso es por siempre, por la eternidad. Que como hijos nos equivocamos, sí. Que como hijos nosotros rompemos nuestra comunión con Dios muchas veces, sí, pero seguimos siendo hijos. ¿Sí? Entendamos eso. Así que en el versículo 15 se nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, ustedes también sean santos. Y eso es lo que está diciendo también en Romanos, ¿verdad? Si van a ofrecer su cuerpo en sacrificio, tiene que ser santo. ¿Y por qué razón? Bueno, porque Él es santo. Y nosotros como hijos de Él también ya somos santos. No santitos, como decía alguien, pero somos santos. Separados para Dios, porque eso es ser santificados y tenemos la naturaleza también divina en nosotros. Y luego dice, bueno, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, tenemos que sentirlo eso.
Tenemos que sentir que sí debo ser santo para vivir santamente. No, no tenemos que sentirlo. Es más, nuestra carne no nos va a permitir eso. Nuestra carne más bien va a guiarnos a no vivir santamente. Entonces, ¿qué es lo que define? La razón y el pensamiento. Eso es lo que define. ¿A quién hago caso? ¿A la carne o a Dios? Bueno, un momento. Voy a hacer caso a quién pertenezco. Si pertenezco, si sigo siendo esclavo del pecado, no puede hacer lo que el pecado quiere. Pero si soy hijo de Dios, si soy siervo de Jesucristo, entonces voy a hacer caso a Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, un hijo de Dios se equivoca, porque todos nos equivocamos, unos más, unos menos, y también muchas veces sí, el error en sí puede ser más profundo que otro. Nos vamos a equivocar. ¿Qué hacemos si nos equivocamos? Nos ponemos a llorar, porque ya perdí todo con Dios. Está bien que llores, no estaría mal tampoco que llores. Pero nuevamente, fájate los pensamientos, fájate el pensamiento. Y si te equivocaste, pide perdón a Dios. Usa la razón. No que, uy, no, segurito que Dios ya no me va a perdonar. No hay pecado que Dios no perdone, salvo que la gente no lo acepte, ¿no? O lo rechace, ¿no? ¿Eh? Así que fajémonos los pensamientos o el entendimiento. Hagamos que el entendimiento sea lo más claro posible. Insistimos, no hay perfección en nosotros. No estoy tratando de justificar el pecado o las faltas que cometemos. Las faltas que cometemos son injustificables. Podemos señalar a medio mundo al respecto, pero son injustificables. Lo mejor que podemos hacer, lo correcto hacer es, Padre, perdóname, me equivoqué. Y no caigamos en la sinvergüencería, ¿sí? Entonces voy a faltarle nomás a Dios, total, le pido perdón y listo. No, porque eso ya no es, ¿sí? Pensar apropiadamente. Eso ya no es, eso sería pensar como este mundo. Esto sería conformarse a este mundo, porque este mundo está pensando ¿en quién? En uno nada más. La idea es, adoremos a Dios, sirvamos a Dios. Y en ese sentido, si es que yo pequé, ofendí a Dios. Y porque le ofendí a Dios, Él merece que yo venga a Él y le diga, Padre, perdona. Para que también mi relación con Él sea de la mejor manera posible. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y terminamos con el versículo acá, terminamos acá en, alguien que lee el versículo 16 en Primera de Pedro. Escrito está. Ok. Escrito está. Sed santos. La idea es que seamos santos. ¿Sí? La idea es que seamos santos. Esa es la idea. Debemos apuntar a él. Eso es lo que nuestra mente debe tener presente. Si me equivoco y me voy a equivocar, tengo que seguir actuando en base a lo que la razón me dice. Y la razón me dice, necesitas pedirle perdón. Sí, no sé si eso ayuda, hermano José, también lo que es tu pregunta. Vamos a continuar, sin embargo. ¿Alguien? Esa petición de perdón debe ser, o sea, me estoy pensando como que simplemente pensarlo, diciéndole, perdón Dios, no creo que sea realmente entender que has ofendido a Dios. Correcto. O sea, entiendo que es una oración, algo entre ellos. Siempre entendamos que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros.
No que dejemos las emociones de lado, sino que también entendamos cuán importantes ellas son en ponerlas a disposición de nuestro. Por eso dije hace un ratito, ¿no? Aún en la adoración y el servicio, la adoración y el servicio a Dios debe ser conducido por la razón o la inteligencia. Esto es en Dios. Vamos a continuar viendo esto. Y motivado por lo que el Espíritu hizo entender a nuestro corazón. Ya estamos hablando de sentimientos también. ¿Sí? Sobre las misericordias de Dios a nuestro favor. Entonces, el Espíritu nos va a decir, oye, tú has ofendido a tu Padre. Y eso también debería a nosotros hacernos sentir mal. Por eso dije, no caigamos en sinvergüencerías, porque eso ya no sería ya ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. ¿Alguien más? Y luego de ver esto, no os conforméis, ¿sí? No nos conformemos. Y esto es algo, dicho sea de paso, y varias veces he dicho esto, ¿no? La importancia del tiempo de los verbos en la Biblia. A nosotros no nos llama mucho la atención, más nos llama la atención el significado del verbo. ¿Sí? No está mal, pero en el idioma original hay una gran importancia en el tiempo también de los verbos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, este verbo acá, no os conforméis, en el original es un verbo cuyo tiempo es el presente. ¿Verdad? Es un verbo imperativo, pero el tiempo es presente. ¿Y qué significa ser presente? Es una acción continua, ¿sí? Algo que debe estar en acción continuamente. O sea, si nos está diciendo acá, no os conforméis, la idea es no os estéis continuamente conformando, ¿sí? O bien dejen de hacerlo, ¿sí? Continuamente, o no se dejen atraer continuamente, ¿sí? Y luego apunta a este ciclo, este en particular, o sea, esta nuestra sociedad, este mundo, ¿sí? Y acá se está refiriendo a el pensamiento y la práctica de este mundo. O sea, no nos dejemos arrastrar, no nos dejemos, y nosotros lamentablemente muchas veces más nos dejamos arrastrar por ello, ¿sí? Porque también nosotros queremos ser, ¿no? Yo también quiero ser como los demás, ¿no? Quiero ser como... No tratemos de ser como, tratemos de ser como Cristo, ¿sí? Y Cristo nos va a nosotros a dar el entendimiento, sabiduría necesaria para también nosotros saber conducirnos en una sociedad que no piensa en nada. Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Significa con esto que Jesús paraba corriéndose de la sociedad? No. ¿Significa con esto que Jesús paraba condenando ese pecado? No. ¿Eh? Simplemente significaba que Jesús entendía quién Él era y cuál era su labor de venir y salvar, de ayudar a que la gente pueda entender, oye, cierto, lo que necesito es, ojalá nosotros también podamos. Ojalá nosotros como hijos de Dios entendamos también cuál es nuestra posición acá. Usted y yo estamos pensando en, qué sé yo, obtener todo lo que quisiéramos mientras estamos acá, ¿no? Y la idea es que más bien que el Señor nos utilice para que también otros a nuestro alrededor puedan ver la necesidad que tienen de Cristo. ¿Sí? Para mí el evangelismo va más allá de cualquier estrategia.
va más allá de cualquier programa. Evangelismo es que tú le permitas a Dios utilizarte, estés donde estés. Si tienes que ir a tu trabajo, en tu trabajo. Si estás en tu casa, en tu casa. Si tienes que ir a hacer deporte, en el deporte, sí. Pero absolutamente en todo. Pero muchas veces nosotros pensamos que no, evangelismo es tocar puertas nada más y hablarle. Y para eso sí. No, y no, el evangelismo va más allá de evangelismo, es nuestra vida, es nuestro estilo de vida, pero que no queremos nosotros asumir ello. Pónganse a pensar, hermanos, con cuántas personas tenemos contacto. Ahora, pónganse a pensar también a cuántas personas hemos llegado a influenciar para que puedan visitar la iglesia. Y nos consideramos amigables, ¿verdad? O sea, nos consideramos que sí, pues soy bacán, ¿no? Muchas veces, no estamos, no estamos, ¿sí? Ah, así que no se trata de condenar a este siglo, condenar a este mundo, pero tampoco vayamos detrás de él. ¿Sí? Simplemente que el Señor nos ubique y nos ayude a hacer lo que Él quiere que nosotros pudiésemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y esto es la que se pone buena. ¿Sí? Sí, pastor. Sí, hermano. Cuando indicas en Primera de Pedro, en Ajá. el capítulo 1, en el 13, Ya. donde indicas el tiempo verbal, es importante aquí. Entonces, aquí nos dice, por tanto, o sea, es una conclusión de Dios, dice ceñid, o sea, entiendo que es un mandato, ¿no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿o no? Ujú. Es un Ya, mandato de Dios. ya, sí, sí, sí. Simple aclaración, eso sí. Cuando hablaba del tiempo del verbo, me refería a Romanos 12, no os conforméis, y que es un mandato. ¿Sí? O sea, está en voz imperativa. En la de Primera de Pedro tendría que estudiar. Recuerdan que lo que estamos estudiando es esto, ¿no? Lo otro lo tomo más como referencia, ¿no? Tendría que revisarlo. Puede ser que sea así. Eh, Podría verlo ahorita, pero bueno, me va a tomar tiempo. Eh, pero posiblemente sea así. O sea, que sea algo también continuo. O sea, que nos ciñamos, porque sí, tiene sentido, ¿no? Ciñamos continuamente. A ver, ¿qué era lo que pasaba? En tiempos bíblicos, recuerde que los varones utilizaban sus túnicas hasta la rodilla, la pantorrilla, más o menos, ¿no? La parte alta de la pantorrilla. Curioso porque estamos viendo una serie también de tiempo bíblico donde las túnicas son un poquitito más arriba de la rodilla, de los varones, de los varones. Pero bueno, al margen de ello, tampoco puedo decir yo que yo estoy en lo correcto, porque estoy hablando de algo de hace 2000 años atrás. Pero bueno, la idea es que cuando tenían que ellos, porque recuerden, ellos no tenían ropas, pues que ropa de trabajo, que ropa de esto, no, pues, simplemente a trabajar, ¿con qué hacían? Se jalaban la parte de atrás de la túnica, ¿sí? Y la subían entre las piernas y tenían un cinto siempre. Entonces, eso, a trabajar, ¿sí? Eso es ceñirse los lomos. Y se lo jalaban, ¿no? Y se quedaba pues ya como calzón de vieja. No dije eso, no, y ¡pum! Se lo amarraba. ¿Sí? Y eso es lo que significaba el ceñirse los lomos. ¿Sí? Entonces, se nos está, y qué significaba pues estar listo, estar
estar dispuestos, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que hacer eso con nuestros pensamientos. ¿Pero en quién? No en este mundo. ¿Sí? Regresamos ya a Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino, ¿sí? Aquí es pues por el contrario. Si no es por el contrario, ¿eh? Transformaos. ¿Qué es lo que aquí se nos está diciendo? Y es también presente, es también imperativo. ¿Sí? O sea, que estemos continuamente, y es pasivo, siendo transformados. O sea, nosotros no hacemos la transformación. Nosotros simplemente ajustamos nuestros pensamientos al Señor. ¿Quién hace la transformación? El Señor. Por eso es en el pasivo, el sujeto no es el que hace la acción, sino otro hace la acción por el sujeto. En este caso, el Espíritu del Señor. ¿Verdad? Por el contrario, ¿sí? Estén continuamente siendo transformados. ¿Qué palabra es la palabra transformados? Metamorfosis. Alguno de ustedes, hermanos, que nos diga qué significa la metamorfosis, qué es la metamorfosis o un ejemplo de metamorfosis. Dicho sea de paso, para hacer la vida para todos un poquito más sencilla, tiene que ver con cambio, ¿sí? Morfos tiene que ver con forma. El griego es como que al revés del español. Morfos para nosotros es formos, ¿no? Forma, no, es así la palabra. Es cambio de forma. Muy bien, un ejemplo, La mariposa, perdón, la mariposa. la oruga, también mariposa, gracias. Ah, cierto, ¿no? Que de pronto este gusano y se hace mariposa. Se nota la diferencia. O sea, usted ve la mariposa y dice, oye, ahí se ve, ¿no? Se ve que es el gusano. No, no se ve. No, eso no se ve. Salvo que le pongan lentes oscuros, quizás, ¿no? ¿No? O sea, se ve la forma así de la larva, pero en la mariposa es distinta. ¿Ve? O sea, en el gusano es simplemente plano, ¿sí? Mientras que en la mariposa ya se ve ya más formada, ¿sí? En la parte de la larva. O sea, es algo, la rana también, de renacuajo a rana, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya se nota la diferencia. En nosotros creyentes, en razón a que ya no pensamos como este mundo, debería notarse la diferencia. Oye, pero ¿por qué es que tú ya no eres así, ¿no? ¿Sí? Pero también esta palabra, sí, tiene que ver con un cambio que se inicia en lo profundo de uno. Ya no es simplemente maquillarse, ¿sí? Porque no es así la metamorfosis. Es un cambio interno, pero que se manifiesta en lo externo. Eso es lo que nosotros debemos ser, en verdad. Si es que nos entregamos por completo al Señor. Si es que hacemos lo que dice el versículo 1. Que me estoy dejando entender. Si es que nosotros hacemos lo que dice el versículo 1, eso se va a notar. ¿Okay? Eso se va a notar. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Y qué es lo que dice debemos transformar? O transformar se dice
por la renovación de entendimiento. Eso lo vemos la próxima semana. ¿Se da usted cuenta? O sea, por eso usted me ha escuchado a mí varias veces decir que lo que debemos permitirle a Dios y he utilizado este ejemplo, ¿no? De cuando la ola lo revuelca uno y lo hace, uno sale como, sé que estoy en el mar, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no, o sea, que le permitamos al Señor revolcarnos, ¿sí? O sea, cambiarnos, pero desde bien adentro, y que se renueve nuestro entendimiento continuamente, continuamente. Pero no, porque nosotros queremos tener voz y voto, porque yo sé lo que hago, porque a mí no me va a decir, o porque nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y nos estamos equivocando. Sí, alguna pregunta, hermanos. Eso, sin seguir nuestros pensamientos, Dios igual nos transforma. Sin Seguir nuestros pensamientos. ceñir nuestros pensamientos. No, Dios siempre va a estar queriendo transformar, pero si no le permitimos, Dios siempre va a estar convenciendo. Es como el alfarero. Está con el barro, pero si el barro tiene piedritas, no va a poder trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros no le permitimos a Dios, es como si hubiese piedras en nuestro barro. Y Él va a querer, pero cierto. Si nosotros en verdad no solo entendiésemos, no es la primera vez que estudiamos esto, ¿sí? Pero en verdad nos diésemos, ¿qué nos estaría haciendo el Señor con nosotros, iglesia? Bueno, pero miren, a ver, ¿cuántas pantallas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pantallas. ¿Cuántos estamos? 1, 2, 3, 4, 5. La idea es que nos ciñamos nuestro con el Señor. ¿Alguna petición en oración, hermanos? Gracias a Mario. ¿Alguna petición, hermanos?